Hola, buen día. En este video mi compañera Susana Isabel González Gutiérrez y su servidora Alondra Isabel Ceballos Colín estaremos hablando acerca de aplicaciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas de la inmunología. Y vamos a empezar con las vacunas y métodos de control. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son aquellas preparaciones producidas con toxoides, bacterias, virus atenuados, muertos o realizadas por ingeniería genética y otras tecnologías, que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera contra alguna enfermedad, estimulando la producción de defensas. Y además de este proceso también tenemos otro tipo de procesos que nos ayudan a proteger nuestro sistema a partir de gamaglobulinas que se producen, que nos van a producir una inmunidad inmediata y transitoria a través de aplicaciones directas de los anticuerpos. Actualmente tenemos disponibles 4 distintos tipos de vacunas y entre ellas son las vacunas de virus que usan la forma del virus debilitada o atenuada para la formación de la vacuna. Y ejemplos de ellos son las del sarampión, paperas, rubiola, triple viral, que es conocida como triple viral, la vacuna contra la varicela, que es la de la viruela, y esos son entre otros tipos de ejemplos. Tenemos las vacunas muertas o inactivadas, que se hacen de una proteína u otros pequeños fragmentos formados de alguna bacteria o algún virus, y las vacunas entre ellas tenemos la vacuna contra la tos convulsiva, que es la por llamada como tos ferina. Y otro tipo de vacuna es las vacunas toxoides, que contienen toxinas o químicos producidos por bacterias o virus. Estas bacterias lo que hacen es hacer inmune a los efectos dañinos de la infección que entra en nuestro organismo, en lugar de la infección en sí como tal. Y algunos ejemplos son las vacunas antidieféricas y las antitetánicas. La cuarta vacuna disponible que tenemos son las vacunas biosintéticas, que contienen sustancias artificiales que son muy similares a pedazos de los virus o de las bacterias. Ejemplos de ellos tenemos la de la hepatitis B. Es muy importante llevar a cabo un control de estas mismas vacunas, lo que va a implicar procedimientos complejos adicionales, que son para garantizar su calidad, su seguridad, la caracterización de materias primas, los proveedores, los bancos de células, sistemas de lotes de siembra, que se cumplan con los principios para su manufactura, que tengan una buena conservación las vacunas, una buena administración al paciente, una buena vigilancia, una pre y post comercialización de los posibles incidentes, entre otro tipo de controles. Y a estos procedimientos contribuyen todo para garantizar la calidad, la eficacia y la seguridad de las vacunas. A lo mejor muchas veces hemos escuchado de que yo me apliqué la vacuna de la influenza, digámoslo por ejemplo, y me tuvo en lugar de beneficios me trajo a lo mejor dificultades, ¿no? Bueno, entonces por eso ahora vamos a presentar a qué se debe el fracaso de las vacunas. Pues bien, puede haber incurrido en algún error en el programa de vacunación o en la conservación de la propia vacuna, haberse producido condiciones del todo imprevisibles o no tratables mediante las vacunas disponibles en el comercio. Las vacunas deben ser empleadas dentro de la fecha de caducidad, porque más allá de la cual la capacidad inmunógena de sus antígenos va a bajar notablemente.
Además de que se ha demostrado que las revacunaciones prácticas demasiado pronto con respecto a los intervalos de tiempo sugeridos son absolutamente ineficientes para los organismos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos producidos con la vacuna procedentes están presentes en la circulación a niveles muy elevados que pueden agredir y destruir a los antígenos de nuevo suministro antes de que puedan desarrollar su función correctamente. Y también porque la valoración del tipo y de la dosis de la vacuna a administrar responden a un elemental principio proporcional. Cuanto más, es un ejemplo, cuanto más escasa es la cantidad de partículas bacterianas o virales que están presentes en la vacuna, más baja será la producción de los inmunoelementos, anticuerpos, entre otras cosas, y así sucesivamente, y pues viceversa también. Ahora vamos a hablar sobre los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son? Pues son anticuerpos producidos a partir de un clon, es decir, por un grupo de células derivadas de una única célula, y por tanto pues tienen características idénticas. Por ejemplo, todas producen el mismo anticuerpo y estas se van a conocer como anticuerpos monoclonales, o sus siglas MAPS o MOAPS. Los anticuerpos monoclonales se utilizan para tratar muchísimas enfermedades, entre ellas las variantes de cáncer. Para producir un anticuerpo monoclonal, los investigadores primero tienen que identificar el antígeno adecuado para atacar. Los anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Y tenemos cuatro diferentes que se pueden producir. Y entre ellos tenemos al primero, que es denominado murino. Están hechos de proteínas de ratón y los nombres de los tratamientos terminan en OMAP. Tenemos al quimérico, que estas proteínas son una combinación de parte de ratón y parte de humano, y los nombres de los tratamientos terminan en CIMAP. Tenemos al tercero, llamado humanizado, que están hechos de partes de proteínas de ratón unidas a las proteínas humanas, y los nombres de los tratamientos siempre van a terminar en SUMAP. Y al último tenemos al humano, que están hechos completamente de proteínas humanas, y los nombres de los tratamientos van a terminar en UMAP. Y pues aquí tenemos más concreto la clasificación de los tipos de anticuerpos monoclonales. Ahora, las aplicaciones de los anticuerpos monoclonales. Pues al principio, en todo lo que se basa en una reacción antígeno-anticuerpo, se usaban en sistemas de detección de base inmunológica, estudios de microbiología y parasitología, inmunohistoquímica, terapias frente al cáncer, como por ejemplo inconveniencia de ACMO de origen humano. Pues aquí tenemos cómo es que se lleva a cabo este proceso. Tenemos un pequeño esquema. Ahora vamos a hablar sobre los interferones. ¿Qué son los interferones? Pues simplemente son proteínas que tienen asociados como carbohidratos esenciales para su actividad. La actividad es expresada como la cantidad de interferón necesaria para reducir en 50% el nivel normal de síntesis de ARN viral, que es una cantidad definida como una unidad de interferón. Los interferones fueron identificados como proteínas secretadas por células infectadas por virus que son capaces de proteger
de la infección viral a otras células debido a que los interferones estimulan en las células no infectadas la producción de proteínas que van a inhibir la replicación de los diferentes tipos de virus. Existen dos tipos principales de interferones, que son los primeros, que son representados por el interferón alfa o IFN alfa y el interferón beta o IFN beta, que ambos van a tener la actividad biológica muy similar, siendo ejemplos de la llamada respuesta inespecífica y sus estructuras moleculares son muy parecidas. Y el segundo tipo va a ser representado por el interferón gamma o IFN gamma, o también denominado inmunointerferón, debido a que es producido por los linfocitos activados al entrar en contacto con los antígenos durante una respuesta inmune. Y la principal acción de este tipo de interferón va a consistir en actuar como un linfoma, como una linfocina, es decir, como una molécula capaz de activar otras células del sistema inmune, como son células asesinas naturales, como macrófagos y como los linfocitos B. Ahora vamos a hablar un poco sobre las técnicas serológicas. Entre ellas vamos a tener dos subdivisiones que son muy importantes, que son pruebas de unión primaria, que van a medir directamente la unión AG-AC, y la segunda, que son las pruebas de unión secundaria, que van a medir los cambios físicos de la interacción entre AG y AC tras la formación de un inmunocomplejo. Entre estas vamos a tener reacciones primarias. Y una de ellas es la prueba de inmunofluorescencia, que va a utilizar AC marcados o conjugados con colorantes fluorescentes o fluorocromas, que entre ellos va a ser la fluoroceína FIT o rodamina, entre otro tipo de fluorescentes, como un sistema indicador. Lo que va a pasar es que cuando se aplica la luz ultravioleta en el microscopio de fluorescencia, el fluorocromo va a emitir una luz visible verde o naranja o roja o azul, dependiendo del fluorocromo, por ejemplo el DAPI. Y vamos a tener inmunofluorescencia directa e inmunofluorescencia indirecta. En la directa se va a detectar antígenos en células como bacterias, tejidos, heces o cultivos celulares. Y en la indirecta se va a utilizar un conjugado antiespecie marcado con fluorocromo para detectar los AC específicos unidos al eje. Y es una técnica mucho más visible. La técnica directa es mucho más visible y la indirecta, se va a utilizar en el diagnóstico de enfermedades infecciosas y parasitarias. Y pues así en la imagen ahí como apareció, así es como se ve. Ahora vamos a hablar sobre las inmunoenzimáticas. Estas se utilizan para detectar y cuantificar tanto AC como AG, y vamos a utilizar placas de poliestireno con múltiples pocillos que se tapizan con el AG o con el AC. Y la reacción se va a relevar añadiendo el sustrato, que al actuar sobre la enzima del conjugado va a dar lugar a un color visible, y este puede ser amarillo, azul, rojo, entre otro tipo de color. Es una técnica muy utilizada en el diagnóstico de enfermedades humanas como el SIDA, en animales como herpes, virus bovino, aspergilosis canina, entre otro tipo de enfermedades. Ahora vamos a hablar sobre la radioinmunoanálisis o RIA, que son marcadores isotópicos que nos van a cuantificar el contador de centello. Tenemos como ventajas que son muy sensibles, rápidos y fáciles. Como sus desventajas son instalaciones muy costosas, de muy corta vida media de los isótopos. Y vamos a tener radioinmunoanálisis directo y radioinmunoanálisis indirecto. En el directo vamos a tener que se emplea AG marcado
que es desplazado por el AG no marcado en nuestra muestra. Y en el indirecto vamos a tener que se utiliza un AC, antiinmunoglobulina, marcado con radiactividad. Un ejemplo de ellos se utiliza para medir el IgG en específicas de AG en animales alérgicos. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones secundarias. Entre ellas vamos a tener las pruebas de precipitación, que vamos a tener de dos tipos: inmunoprecipitaciones en medios líquidos e inmunoprecipitaciones en medios sólidos. En los medios líquidos es una técnica muy clásica, de uso muy infrecuente, que va a detectar la presencia de antígenos o anticuerpos en nuestra muestra cuando se mezclan en fases líquidas, y se van a denominar también preciptina. En la inmunoprecipitación en medios sólidos va a utilizar un soporte sólido gelificado en el que se va a difundir el AG y el AC, y se va a agrupar en dos grandes categorías, que son la inmunodifusión y las técnicas inmunoelectroforéticas. Ahora la aglutinación. Es una prueba mucho más sensible que la precipitación y se va a utilizar cuando el AG es particulado. Ejemplos de ellos pues en las bacterias. En el caso concreto de AG ligados a eritrocitos, vamos a hablar de hemoaglutinación. Además, algunos virus pueden aglutinar específicamente eritrocitos de mamíferos y aves. Y la aglutinación puede utilizarse como ensayo cualitativo, semicualitativo en las técnicas de AC. Vamos a tener el test de aglutinación cualitativa o aglutinación rápida, que va a consistir en mezclar AG y AC y observar la aglutinación. Y tenemos el test de aglutinación cuantitativa, que es la aglutinación lenta, que va a ser para la titulación de un suero, y se diluye el suero y se va a enfrentar a una cantidad fija de AG. Ahora vamos a hablar acerca de la titulación de anticuerpos. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues estamos hablando acerca de un análisis clínico de laboratorio que va a medir la presencia y cantidad de anticuerpos en la sangre. El nivel encontrado va a reflejar una exposición pasada a un antígeno o a algo que el cuerpo no reconoce o que le pertenece. El cuerpo utiliza los anticuerpos para atacar y eliminar las sustancias extrañas. Y pues ahora mi compañera Susana va a explicarnos otra parte de este tema que es muy importante para la inmunología. Bueno, como ya me presentó mi compañera Alondra, mi nombre es Susana González y bueno, para continuar con este tema, yo les explicaré acerca de los factores de transferencia. Los factores de transferencia son un factor derivado de la lisis de leucocitos de donadores inmunes que es capaz de transferir inmunidad tanto local como sistemática a receptores no inmunes. Esto las considera un tipo de linfocina. Los factores de transferencia en sí son agentes naturales que pueden aumentar la capacidad para combatir las enfermedades y mejorar la calidad de vida para muchas personas. De forma general ha sido usado exitosamente para tratar enfermedades virales, parasitarias, neurológicas, micóticas y autoinmunes. La comercialización de los factores de transferencia
solo se han podido comercializar por la falta de estudios que han tenido estos como suplementos alimenticios para administrarlos por vía oral, siendo ilegal la comercialización por otras vías de administración, como la tópica, la sublingual o la intravenosa. No poseen propiedades terapéuticas demostradas y su actividad es debida a la acción de las linfocinas que componen el compuesto activo. Sin embargo, dado que se trata de proteínas, su absorción por vía oral, lo cual demuestra que sus compuestos activos siguen siéndolo y no difieren sustancialmente en la administración subcutánea. Pero esto se ha dado claro, como ya lo mencioné, a la falta de estudios que se le han dado a los factores de transferencia. Sus distintos orígenes pueden ser aviar, extrayéndose de la yema del huevo, bovino, que se puede extraer del dializado de leucocitos bovinos lisados, siempre y cuando aquellos bovinos hayan sido expuestos a ciertos patógenos, y los extractos de origen humano, que son considerados medicamentos, por lo que su comercialización fuera de la oficina de farmacia es ilegal. Algunas aplicaciones terapéuticas que han tenido los factores de transferencia son en todas las enfermedades infecciosas, tanto agudas como crónicas, en los focos sépticos ocultos, que es como la sinusitis, la otitis y la parodontitis. Otras aplicaciones son las enfermedades autoinmunes, que es el lupus, eritematoso sistémico y discoide, la artritis reumatoide, entre otras. También en las otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus tipo 1, la cirrosis biliar primaria, y una de las principales enfermedades en las que se han usado los factores de transferencia es el lupus eritematoso. Ahora, la seroneutralización es una técnica que consiste en una prueba punto final serotranslizante que permite identificar y cuantificar la capacidad de los anticuerpos séricos para inhibir o neutralizar el efecto sintomático de una cepa dada. Los ensayos de seroneurotransmisión o CN son muy sensibles y específicos. Miden el título de anticuerpos neutralizantes tras la infección o la vacunación. La cuantificación del título puede basarse en la presencia o la ausencia del efecto sintomático o en la evidencia de infección viral mediante una técnica inmunoreactiva. Aquí tenemos una figura que es una seroneutralización para la detección de anticuerpos frente a herpesvirus bovino tipo 1. Y aquí. Ahora, el blotting. Esta técnica se basa en el mismo fundamento que la autorradiografía, y permite identificar la presencia de una banca concreta en un gen de electroforesis, bien sea de proteína o de algún ácido nucleico. Esta técnica tiene 3 variantes, que si se tratan de proteínas, la técnica se llamará Western blot, que se utilizan anticuerpos marcados con radioactividad para identificar cuál es la banda que presenta la proteína que me interesa localizar. Si se trata de ADN, la técnica se llama Sauter blot, que utiliza sondas de ADN, que son moléculas de ADN marcadas con radioactividad y con una secuencia conocida, para identificar qué bandas del gel contienen secuencias complementarias a la de la sonda.
Y si se trata de ARN, la técnica se llamará Northern Blot, que utiliza sondas de ARN. Estas moléculas de ARN serán marcadas con radioactividad y con una secuencia conocida. Esto para identificar qué bandas del gel contienen secuencias complementarias a la de la sonda. Y aquí tenemos un esquema de cómo se realiza esta técnica en general. Primero se pasa por la electroforesis, que se pasan las proteínas o los ácidos nucleicos en el gel de electroforesis. Con proteínas se utiliza un gel de poliacrilamina y con ácidos nucleicos se utiliza un gel de agarosa. Después se pasa a la transferencia blotting, que es el blotting como tal. Se transfieren las bandas de proteínas o de ácidos nucleicos desde el gel hacia la membrana de nitrocélula, como aquí se puede ver en las flechas azules que van hacia arriba, para que puedan reaccionar con la sonda radioactiva. Y por último, la autorradiografía, que se añaden anticuerpos radiactivos contra una proteína o sondas radioactivas de ácidos nucleicos. Se espera a que reaccionen, que sería aquí como se ve en la figurita A. Ahí se espera que reaccione y después se coloca la membrana de nitrocélula sobre la placa fotográfica y se revela, que ya sería el paso B. Ahora, las aplicaciones diagnósticas de las pruebas inmunológicas. Primero, explicar que una prueba inmunológica es una prueba de laboratorio basada en la química mediante la que se detecta la presencia de una sustancia o se determina en qué cantidad está presente en una muestra de sangre o en algunos otros líquidos corporales, utilizando para ello una reacción inmunológica. El inmunodiagnóstico generalmente es complementario al diagnóstico clínico y microbiológico, pero en ciertos casos, como son las enfermedades autoinmunes, estas pruebas inmunológicas son las únicas son las pruebas clave para poder establecer un diagnóstico. Las pruebas inmunológicas pueden utilizar tanto antígenos como anticuerpos. Los antígenos se usan para detectar anticuerpos contra un patógeno en una muestra del paciente y los anticuerpos para detectar un antígeno del patógeno en una muestra del paciente. Los procedimientos de estas muestras pueden variar, incluso se puede llegar a retrasar el análisis, y si es así, las muestras se tienen que dejar en refrigeración o congelar para evitar alguna contaminación de algunos agentes bacterianos. Algunas de las principales pruebas inmunológicas son las pruebas de aglutinación, en las que partículas muy pequeñas se acoplan con un reactivo antígeno o un anticuerpo. La partícula compleja formada se mezcla con la muestra. Si el anticuerpo o el antígeno buscado están presentes en la muestra, se producirá el entrecruzamiento de las partículas, lo que se observará como una aglutinación. La fijación del complejo. Esta mide la cantidad de anticuerpos consumidores de complemento o que lo fijan en una muestra de suero o líquido cefalorraquídeo. Se usa para el diagnóstico de algunas infecciones virales o micóticas, especialmente para la coccidioidomicosis. También está los enzimoinmunoensayos, que utilizan anticuerpos unidos a enzimas para detectar antígenos y para detectar y cuantificar anticuerpos. Algunos de los ejemplos tenemos el enzimunoensayo EIA o el enzimunoensayo ELISA. También tenemos las pruebas de precipitación, que estas miden la cantidad de antígeno o de anticuerpo en los
líquidos corporales a partir del grado de precipitación visible de complejos de antígeno-anticuerpo dentro de un gel de agarosa o en solución. Y tenemos también la prueba de inmunotransferencia de Western. Esta detecta anticuerpos contra el microorganismo en una muestra del paciente mediante su reacción con antígeno blanco que se haya inmovilizado en una membrana mediante la electrotransferencia. La inmunotransferencia de Western suele tener una buena sensibilidad, aunque menor a la de las pruebas de cridado como la ELISA, y generalmente su especificidad es elevada. Por ello suele utilizarse para confirmar un resultado positivo obtenido con una prueba de cridado. Y las modificaciones de las técnicas de Western blot son el inmunoensayo lineal, el ensayo de inmunotransferencia recombinante y los ensayos de inmunocromatografía. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Bueno, y pues esto sería todo por nuestra parte. Hasta aquí la presentación de nuestro video. Esperemos que haya sido de gran utilidad y para nosotros pues nos llevamos un gran aprendizaje acerca de estos temas que son muy importantes para la inmunología y por tanto pues para nuestra carrera. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por su atención.